Si la impresión 3D puede crear cualquier cosa, ¿por qué no se usa más para piezas mecánicas? ¿Por qué no vemos motores o bicicletas hechas con esta tecnología? ¿Y funcionarían estas piezas? ¿Crees que si imprimimos una pieza con PLA dentro de un motor real, funcionaría o se rompería? La realidad es que la impresión 3D tiene sus limitaciones, tanto físicas como técnicas. Y esto hace que no sea tan fácil. También les digo que yo tengo peros a estas limitaciones. Primero que nada, tenemos la resistencia mecánica. Las piezas son más frágiles que las que se fabrican por inyección o con un metal. Por ejemplo, el mismo diseño en PLA va a aguantar mucho menos que una pieza a lo mejor que sea con el mismo diseño, pero en metálica, pues aguantará mucho más kilos, mucho más peso. Esto pues hay que tenerlo en cuenta, es cierto. El plástico es plástico y el metal es metal. Cada uno tiene sus características. Luego también hay que tener en cuenta la dirección de las capas, que es determinante, que se llama la anisotropía. ¿Esto qué significa? Pues es la propiedad de un material, son sus cualidades físicas realmente que varían en función de la dirección en la que se miden. Por ejemplo, una pieza impresa, pues al estar hecho por capas, no es lo mismo despegar una capa que partirla. Para que lo entiendan mejor, nosotros fabricamos un muro con ladrillos, pero no pegamos estos ladrillos, los dejamos sueltos. Si nosotros empujamos la pared, ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Pero si nosotros vamos por arriba y apretamos desde arriba, pues entonces sí se mantiene. Bueno, pues esta es una limitación bastante grande, que siempre va a haber un lado que va a ser más frágil que el otro. Siempre va a haber una dirección que sea más frágil que la otra. Luego tenemos la fatiga o el desgaste. Si sometemos una pieza a cargas repetitivas, va a empezar a fallar más rápido. Por ejemplo, un engranaje es el ejemplo más claro. Funciona bien al principio, pero después de unas horas puede empezar a fallar, porque se empieza a desgastar. Se acaba comiendo la pieza, pues el propio mecanismo, y pierde los dientes. Luego está la tolerancia y la precisión. Depende de la máquina que tengamos, pues va a ser más precisa o menos. Hay que tenerlo en cuenta porque si sabemos que nuestra máquina pues tiene de diferencia 0,2 milímetros, pues añadimos un poquito más en los diseños para que se quede bien precisa en los puntos que nosotros queremos que se queden bien. Otra cosa a tener en cuenta es que la boquilla es redonda. Por ejemplo, si tenemos una pieza que queremos que sea súper precisa, la tenemos que imprimir porque tenemos solamente esa boquilla. Con una boquilla de 0,4 milímetros, pues sabemos que menos de 0,4 milímetros se nos va a quedar redondito. Esa parte que sean 0,4 milímetros, no va a haber una punta, sino va a haber un arco. Por otra parte, normalmente se suelen usar materiales comunes como el PLA o el ABS. Pues hay que tener en cuenta que estos materiales para ciertas piezas no sirven porque son buenos para hacer prototipos o para piezas sometidas a pocos esfuerzos. Pero ya si queremos hacer, por ejemplo, engranajes, no nos sirven porque se van a desgastar rápidamente. Les voy a poner ejemplos claros de piezas mecánicas que se podrían hacer o no con PLA, ABS, ASA o PTG. Que luego no significa que solamente existan estos materiales, luego les hablaré de otros. Pero con estos materiales imagínense que queremos hacer engranajes impresos. Bueno, pues funcionan para proyectos escolares o que no tengan mucha resistencia, que a lo mejor sean suaves, que no haya mucho movimiento, no sean engranajes rápidos, sino lentos, pues a lo mejor sí que funcionaría. Pero si queremos ir a engranajes ya que necesiten más resistencia mecánica, no nos servirían tanto. Estos materiales PLA, ABS, ASA y PTG estoy hablando. Luego, por otra parte, bisagras o soportes ligeros. Tenemos en cuenta que, pues, a lo mejor hacer unas bisagras para un mueble en casa que no requiera mucho peso, nos podría servir perfectamente. O para algún apaño en algún sitio, así concreto, que no requiera tampoco muchos requisitos técnicos, sí nos serviría también con estos materiales. Pero a lo mejor si queremos hacer una bisagra para una puerta de la casa, para una puerta que pese mucho, pues a lo mejor no nos va bien y se nos acaba cayendo la puerta. Luego están las carcasas, las coberturas, pues estas sí son perfectas con PLA o ABS o con cualquier material nos serviría porque ¿qué requisitos técnicos necesita? Pues no tanto. Necesita a lo mejor proteger componentes eléctricos, pero no soporta grandes pesos ni grandes esfuerzos mecánicos. Y luego están el tema de las prótesis o las piezas médicas. Realmente la impresión 3D se utiliza bastante en este tipo de materiales, pero bajo controles estrictos y hay que revisarlo. Vale, ahora vienen los peros que yo quiero decir, porque hay algunas cosas que, vale, tienen razón, pero hay cosas que se pueden hacer para solucionar o para tener en cuenta
y poder realizar piezas mecánicas que funcionen con impresión 3D. Sí, se podría usar la impresión 3D para piezas mecánicas, pero no cualquier persona podría hacerlo. O no cualquier persona con cualquier máquina y con cualquier material. Primero, hay que tener conocimientos avanzados de diseño, por un lado. Por otro lado, hay que saber los requisitos técnicos que necesita la pieza que vamos a hacer. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que tiene que aguantar, va a ser más difícil escoger entre un material y otro. Y esto es también importante. Hay que conocer los materiales de los que disponemos y cómo podríamos usarlos. Hay que saber los requisitos técnicos también de los materiales. Por ejemplo, la primera pregunta que yo considero que hay que hacerse cuando vamos a hacer una pieza mecánica. ¿Hasta qué temperatura tiene que aguantar la pieza? ¿Qué temperatura tiene que aguantar? Si pasa de los 60 grados, ya nos olvidamos del PLA. Si pasa de los 80 grados, nos olvidamos del ABS, del ASA y del PTG. Si pasa de los 120 grados, también hay que descartar el nylon y el polipropileno. Existen otros materiales, como por ejemplo el PIC, que sí que resistirían más temperatura, pero yo me voy a centrar solamente en los que podríamos imprimir con una impresora casera, que a lo mejor no sea tan cara. Tan cara me refiero que a lo mejor necesitamos una impresora que llegue a los 1.000 euros, pero no a lo mejor 20.000 ni 15.000. Y bueno, una vez ya aceptamos las limitaciones de la temperatura, porque al final es lo que hay, si tiene que aguantar más temperatura y no tenemos materiales que aguanten X, ahí sí que hay que tener en cuenta que es lo que hay, no podemos llegar. Pero si no es el caso y las piezas no tienen que aguantar esas altas temperaturas, luego hay que tener en cuenta el peso y el desgaste. Vale, en cuanto al peso, también depende de la pieza, pero por norma general el polipropileno funciona muy bien porque tiene cualidades isotrópicas. ¿Qué significa isotrópicas? Pues que evitamos la anisotropía de la impresión 3D. Es decir, las piezas entre capas se pegan mucho mejor que el resto de materiales. No tenemos ese problema que las capas son fáciles de despegar. Entonces tenemos piezas mucho más resistentes. Pero también hay que tener en cuenta que el polipropileno es medio flexible, por lo que si la pieza, sobre todo si es muy finita, se nos va a quedar flexible. Entonces si necesitamos algo rígido, pues ya se nos va limitando. Pero tengan en cuenta que eso, que el polipropileno funciona súper bien para hacer piezas mecánicas que necesitan aguantar más peso. Yo en cuanto al peso, polipropileno. Vale, y en cuanto al desgaste, yo suelo usar el nylon o el polipropileno. Bueno, y les voy a comentar una experiencia personal. Nosotros hicimos una vez una manecilla para la ventana de un coche, estas que se abren así. Primero que nada la hicimos en ABS, porque suele ser el material que se recomienda para pues estar en exteriores y al estar en un coche pues puede estar en contacto con el sol y bueno. Probamos en ABS. Sobre la marcha, el engranaje que había por dentro para poder subir la ventana se comió completamente. No subió nada. La ventana se quedó quieta y lo que hicimos nosotros fue imprimirla de nuevo, pero en nylon. Y en nylon funcionaba perfectamente. En Nice Strong, realmente. El material concreto es Nice Strong de Small Material. Y bueno, lo que les comentaba, con Nice Strong funcionaba perfectamente. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces no importa tanto que esté hecho con impresión 3D o no esté hecho con impresión 3D, sino el material que escogemos. Si escogemos un material apropiado, puede ser que sí funcione. Y si también colocamos la pieza de la manera correcta, si tenemos en cuenta la tolerancia, si tenemos en cuenta toda una serie de factores, sí que se pueden hacer piezas mecánicas. Si a lo mejor falla alguna cosa, pues a lo mejor no. También he de decir que aunque no funcione con un material, podemos probar con otro material, lo que les estoy diciendo. No siempre es no funcionó. Pues no funcionó esta vez. A lo mejor si hacemos unos cambios, funciona. Tenemos que buscar la manera de suplir las necesidades que tiene la pieza, suplir las debilidades que puedan tener X material y tener en cuenta todas las limitaciones que existen. Siendo honesta, los materiales que les estoy diciendo, el nylon y el polipropileno, no son fáciles de imprimir. Hace falta una impresora que sea cerrada principalmente, que tenga una buena cama caliente que caliente bastante bien. De hecho, nosotros hace tiempo probamos a imprimir en Nice Strong con una artillería abierta de un volumen de impresión de 30 por 30 por 30. Pues se nos complicó bastante, la verdad. Le pusimos pegamento, le pusimos de todo a la base para intentar mantener
esa pieza pegada a la base. A ver, que a lo mejor en alguna ocasión, con mucho esfuerzo, conseguimos imprimir piezas con estos materiales, sí, pero no es lo ideal. Es decir, tampoco merece la pena forzar tanto las máquinas que no están preparadas para imprimir ciertos materiales. Hay que tener en cuenta también las limitaciones que tenemos en función de las impresoras que tenemos. Con la impresión 3D podemos crear piezas mecánicas, sí, pero hay que saber qué material usar, cómo diseñar la pieza, cómo colocarla. Si la colocamos en vertical o en horizontal, una parte va a tener más resistencia que otra, hay que saber dónde necesitamos la resistencia y luego hay que aceptar las limitaciones que tenemos, tanto del material como de la impresora que tengamos. Así que, si alguien te dice que con impresión 3D solamente se pueden hacer piecitas bonitas y no nada mecánico ni útil, dile que no, que sí que se puede, lo único que hay ciertas limitaciones y que también hay que saber. Y bueno, a todo esto, ¿les gustaría que hiciera algún tutorial de cómo imprimir materiales técnicos como el Limestrong o el polipropileno? Déjenmelo en los comentarios. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, les invito a que vean este de aquí, porque también tiene que ver con lo que estamos hablando. Si les interesa también pueden suscribirse porque seguiré subiendo contenido de este estilo. Si quieren apoyarme pueden hacerse miembros desde 99 céntimos y nos vemos en el siguiente vídeo.